¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todas y todos los compañeros integrantes del Frente Auténtico del Trabajo. Este es un taller que estamos teniendo a distancia, que es un taller de cooperativas en vista de la coyuntura de la contingencia sanitaria por el COVID-19. Eh, Estábamos llevando varios grupos integrados por el Frente Auténtico del Trabajo, una serie de trabajos para la constitución de cooperativas. Entonces, debido a la contingencia, tuvimos que utilizar este formato, utilizar y aprovechar la tecnología para hacer estos talleres a distancia. Pues antes que nada, un saludo a todos estos grupos, a las compañeras del mercadito, a las compañeras y compañeros de los rellenos sanitarios, a los compañeros taxistas, a los compañeros fotógrafos, a los compañeros en Durango, compañeras en Durango, en Guanajuato y en los demás estados de la República. Este taller, digamos que es como una continuidad donde ya estamos viendo los módulos específicos. Ustedes recibieron el taller de introducción a cooperativas en su localidad y estamos viendo los módulos de manera separada por este medio. Entonces, se determinó por medio del frente hacer que este taller fuera abierto y público también para si había algún interesado en conformar o constituir este trabajo. En particular el día de hoy vamos a ver lo que son temas de mercado, pero vamos a hacer un breve repaso de lo que ha representado este taller. Eh, Aquí van a encontrar, bueno, en la pantalla mi nombre, soy Pavel Valdés, soy cooperativista y facilitador del taller de cooperativas del Frente Auténtico del Trabajo. Verán el correo electrónico. El correo electrónico es cooperativasfat@gmail.com, donde pueden escribirnos y es importante que lo anoten, ya que ahí van a mandar su tarea o vía WhatsApp. Los compañeros del FAT tienen mi número telefónico y por ahí podemos también comunicarnos. Y el Facebook por la autogestión, y hasta abajo viene la dirección de la página web. Entonces, pues no le damos más introducción a esto y vamos a empezar con nuestro repaso del taller. Bueno, en nuestro taller de introducción a la creación de cooperativas vimos que había tres fases que podíamos atender para digamos, como el tránsito de vida, el proceso de una cooperativa. Así como en un ser humano es nacer, crecer, reproducirse y morir mínimamente. En el caso de las cooperativas es la incubación, el fortalecimiento y la consolidación. En el caso de la incubación es literal, es como el proceso de nacer, como pues sí, como un animalito, eh, como una especie pequeña, pues, porque vamos pues generando un proceso de creación, pues sí, de vida. Por eso lo ponemos, lo marcamos mucho como un aspecto muy social, porque tiene que ver mucho como con los sentimientos, como con las vinculaciones, con las alianzas. Por lo regular en este periodo la mayoría de los integrantes pues todos son amigos, todos están en la buena onda y después vamos descubriendo otros procesos. Entonces es como una etapa que le llamamos así como de enamoramiento muy social, de nacer, es bonita. Sin embargo, pues pensamos que una cooperativa no nace necesariamente como por parto natural, sino más como por cesárea. Es un tema pues sí, de mucho esfuerzo, es doloroso y surge por una necesidad, por la necesidad de la generación de riqueza para socializarla. El segundo periodo que vemos es el tema del fortalecimiento, y decíamos como una plantita que en el momento de que germina nace, que es la incubación, llega después, necesita fortalecerse, necesita crecer fuerte, y requiere de un ambiente específico, como una planta que requiere un buen suelo, un buen clima, buena lluvia, pues que no la incomoden, que no la molesten los animales en su proceso de crecimiento,
y pues ese es el proceso de fortalecimiento. Igual en una cooperativa depende mucho del ambiente laboral, depende mucho del ambiente y del clima económico y social, político que envuelve a la cooperativa, y tiene que ver ya mucho con el empezar a tener práctica y error, ¿no? De muchos temas. El siguiente proceso es la consolidación, que ya es más bien mantenerse, que es como ya va creciendo y como, no sé, una planta de café que germina, nace, va creciendo, se hace fuerte, pero ya después es mantenerse en la parcela bien arraigada y que con la fuerza suficiente para que la lluvia y el viento no la derriben, y mantenerse más bien el mayor tiempo posible, ¿no? Esa es la intención, y bueno, ahí lo vemos en un ámbito totalmente pues económico, ya que es un proceso de tránsito de la cooperativa en pues sí, en un mundo globalizado, donde prevalece el sistema de producción capitalista y donde estamos pues a expensas de una crisis económica, sanitaria, social, política, etcétera. Entonces pues siempre va a haber como deriva, y la consolidación pues no es un estado permanente, ¿no? La consolidación es un breve espacio donde hay comodidad, donde digamos hay un cierto estado de rentabilidad, pero siempre prevalece el riesgo de la crisis y el riesgo del naufragio. Vamos a pasar al siguiente punto. Entonces el primer aspecto que tenemos pues es aspecto que es el social, ¿no? Que tiene que ver como con la incubación, que decíamos que inicia cuando se juntan las personas y quieren a través de un negocio generar riqueza para compartirla, para socializarla. Ese es como el punto principal eh, del inicio de la incubación. Podemos decir que aquí es donde se empieza a gestar, y yo voy a hacer énfasis en unas palabras, ¿no? La primera palabra que quiero hacer énfasis es en el tema de personas, el segundo es en el tema de la riqueza, y el tercero es el tema de la socialización de esta riqueza. Porque esta frase nos dice de una manera muy sencilla que el proceso de incubación de una cooperativa inicia cuando las gentes, las personas se reúnen a través de un negocio para generar riqueza, para compartirla y, según esto, bueno, socializarla, ¿no? Pero de entrada tendríamos que enfatizar mucho en este tema. Por eso vamos a ver en el tema de las personas. A mí me parece muy importante que tenemos que destacar primero qué es lo que estamos considerando como personas, o qué son las personas, ¿no? Entonces, eh, aquí en pantalla vemos, bueno, que las personas son sujetos de derechos. Somos aquellos que tenemos derechos, tenemos voz y tenemos voto. ¿A qué se refiere esto de los derechos? En un mundo como el de ahora, pues realmente no solo tiene que ver como con los derechos universales, sino también con los derechos básicos. El mismo sistema de producción capitalista ha ido marginando cada vez más el ejercicio pleno de los derechos, que son pues inclusive los más elementales. ¿Cuáles son los que consideramos como los más elementales? Bueno, pues en primer lugar, pues vamos a acomodar acá, vamos a hacer, pues, no sé, la alimentación, ¿no? Esto que estamos haciendo aquí, aunque no parezca, es un maíz, ¿no? La alimentación. El segundo derecho más importante, pues, es la vivienda, ¿no? El tercer derecho más importante es la salud. Y pues hay otro derecho que consideramos como muy relevante, que es la educación. Entonces, esto es un librito. Entonces, ¿por qué los consideramos lo más relevante? Porque de ahí es donde dependen las cosas básicas elementales, que es el comer,
el tener el techo o la renta, el tema de la salud y el tema primordial que es también la educación, que es cómo vamos incrementando nuestras competencias, nuestras habilidades, nuestras capacidades. El siguiente tema que decimos que también incluye a las personas es el tema de la voz, es decir, la palabra, que tiene que ver con que las personas tenemos derecho a la palabra, a manifestar nuestra opinión, y el tema del voto, que es donde le damos valor a la palabra. Entonces aquí recordaremos que a veces hemos nombrado, hemos llamado, no sé, el valor del trabajo, el valor de uso, el valor de cambio, pues aquí estamos hablando del valor de la palabra. La cooperativa lo que busca es el ejercicio pleno de estos derechos a través de la voz, pero con el valor de esa voz que es el voto. Es decir, cada integrante de la cooperativa tendrá una voz y tendrá un solo voto para el ejercicio pleno de la generación de estos derechos. Antes podíamos decir que las cooperativas se dedicaban a todo lo que quisiéramos, sin embargo hacemos énfasis de que ahora hay una necesidad grande de que se dediquen al ejercicio pleno de los derechos en vista de que son pues los derechos más marginados. Por otro lado tenemos el tema de lo que le llamamos la riqueza. Aquí tal cual, pues bueno, sí tiene que ver con el capital, que es el recurso, con el tema de los tangibles, que por lo regular pues tiene que ver como con los bienes, ¿no? Los productos. Aquí, bueno, estamos dibujando una fruta, una cereza, y los intangibles, que en este caso lo vamos a manifestar como una palabra, como la voz, como la lengua, como la cultura, como la tradición. Entonces, en realidad la riqueza es muy amplia, no solo tiene que ver con dinero, tiene que ver con los temas materiales, con lo que podemos comer, tocar, con una mesa, con una comida, un alimento, pero también con lo intangible que son nuestros conocimientos, nuestros saberes y nuestra cultura. Entonces, hacemos una pequeña agrupación de estos conceptos y vemos que la intención de esta cooperativa es reunir a personas que ejerciten estos derechos a través de la voz y del valor de esta voz, a través de su palabra, de su valor como persona, para la generación de riqueza, que es el capital, lo tangible y también lo intangible. Entonces, sí, también todo esto de acá forma parte y constituye como parte de la riqueza. Entonces estamos diciendo que es un grupo de personas que busca generar riqueza, pero después decimos que lo que busca es socializarla. Entonces aquí es donde viene un tema relevante, que es cómo se socializa esta riqueza. ¿Cómo podemos hacer que este grupo de personas puedan, pues de primera intención, tener el recurso, ¿no? Poder tener el acceso a los tangibles, pero también el acceso a los intangibles, el acceso pleno a los intangibles, y lo manifestamos pues aquí a través pues sí, de lo que es el dinero, los tangibles, que es la fruta y la palabra. Y el reto máximo de la cooperativa es cómo hacemos que este valor, que esto que estamos considerando como valor, no quede en un solo término, sino que realmente forme parte integral de todas las personas, cómo se socializa entre todas las personas. Espero que hasta aquí no haya dudas. Si hay dudas, favor de mandarlas vía correo electrónico o vía WhatsApp, y en el siguiente video las vamos a estar respondiendo. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, ya aclaramos que en este proceso de germinación, de incubación, se da cuando las personas empiezan a juntarse, a reunirse y quieren a través de un negocio generar riqueza para socializarla, es decir, compartirla. Nosotros hacemos énfasis en 3 variables en todo momento, en todo nivel, en toda fase del proceso de una cooperativa, que son las variables de organización, de administración y de mercado. Sabemos que hay otras variables, muchísimas, que influyen o que inciden, sin embargo le damos particular énfasis a estas 3,
ya que en la experiencia que hemos recabado son los lados por los que siempre o comúnmente tienen problemas las cooperativas, cuando no tienen bien clara o definida su organización, que son los métodos y sistemas para la toma de decisiones, pero también para asegurar y garantizar que esa toma de decisiones sea válida, sea vigente, los acuerdos se respeten, se garanticen y se vigilen los derechos de todos los socios, las socias. El tema de administración, que es donde vemos pues todos los recursos, los ingresos, los egresos, por ahí también siempre llegan a tener muchos problemas, principalmente en cómo se administra de una manera asertiva, pertinente, legal y transparente. Y la otra es el mercado, que son los clientes y las ventas, que por lo regular tenemos luego a veces muchos temas importantes en materia de mercado con nuestros bienes y servicios, pero no sabemos llegar a los clientes. Entonces lo vemos que la organización es como si fuera el sistema óseo, como si fueran los huesos de una persona. Sin los huesos la persona caería, ¿no? Sería como una bola de carne, nada más una masa. Entonces la organización son esos huesos, es lo que le da firmeza y estructura a la cooperativa para que se mantenga de pie. La administración lo vemos como el sistema sanguíneo, ¿no? Como la sangre, donde pasa el alimento y se va limpiando y se va depurando el cuerpo, ya que son ingresos y egresos, es todo lo que nos alimenta, todos los nutrientes, pero también todos los residuos, todo lo que desechamos. Entonces tiene que ver con cómo administramos bien todo lo que entra, todo lo que sale. Y el mercado, pues naturalmente lo vemos como el sistema nervioso, ¿no? Tiene que ver como el sistema nervioso central, el cómo mantenerlo estable, cómo mantenerlo firme, y cómo sostenerse en ese clima tan turbio que suele ser el mercado, principalmente cuando tenemos que atender los clientes y las ventas. Pero bueno, el día de hoy la sesión vamos a hacer énfasis al tema de mercado, que fue lo que quedamos la vez pasada, y pues vamos a ver cuáles son estas particularidades del mercado. Hasta aquí pues el resumen de todo lo que vimos en el taller presencial, y pues nos metemos de lleno al tema de mercado. Bueno, el mercado, lo que tenemos es sí que tiene esta referencia directa a clientes y ventas. Hablamos de que tiene que ver como el sistema nervioso central. Sin embargo, vemos tres variables importantes en el tema del mercado que hay que considerar. Una es que sea posible, dos, que sea necesario, y tres, que sea adecuado. A esto hacemos referencia a nuestro emprendimiento, nuestra cooperativa, y lo que producimos o lo que generamos, ya sea el bien o servicio, tiene que ser posible, tiene que ser necesario y tiene que ser adecuado. Y ahorita vamos a hacer un análisis de algunos bienes y servicios. Por ejemplo, el caso reciente de un proceso de cooperativa de tecnología, que ahorita es muy importante que todas las cooperativas tengamos en mente siempre los componentes transversales del cambio climático y de la inteligencia artificial, ya que son dos variables importantes globales que están determinando en gran medida gran parte del trabajo que se está realizando y de la economía a nivel planetaria, y más cuando los sistemas económicos alternativos, como es el caso del cooperativismo, que forma parte de una de las expresiones de la economía social y solidaria, ha ocupado ya un territorio de más de la tercera parte de la población del planeta, tiene una aproximación o una generación parcial de su riqueza en vista de estas cooperativas. Entonces eso es muy relevante porque cuando hablamos de sistemas económicos alternativos estamos diciendo que es pues alternativo al capitalismo. Entonces realmente es un tema importante que se esté generando de esta manera. La mayoría son emprendimientos y negocios pequeños. En el caso de México está conformado pues sí de 1 a 5 personas, pero estamos hablando de que generan pues aproximadamente el 67% de la riqueza en el caso del país.
y estamos hablando de muchísimos de estos emprendimientos. Estamos hablando nada más en México, son más de 630,000 tipo de emprendimientos, pequeños emprendimientos, y que están vinculados muchos de estos con los temas de economía social y solidaria. Entonces, cuando decimos que sea posible es de que esta cooperativa que se quería conformar de tecnología ocupaba una impresora de 3D que pues todavía ni siquiera estaba en el mercado, todavía apenas estaba en prototipo. Entonces decir que tu negocio, que tu emprendimiento, tu bien o tu servicio depende de un aparato que todavía no está en el mercado, pues es complicado. Entonces, eso es muy, muy importante considerar que sea posible, que tengamos el acceso a este aparato. Dos, que sea necesario. Aquí cuando decimos que sea necesario, es decir, que tenga que ver o que esté vinculado eh, con los derechos elementales, ya sea con la alimentación, con la salud, ya sea con el techo, ya sea con la educación. Y aquí tenemos, bueno, como ejemplo lo que estamos viviendo a partir de esta crisis sanitaria, con este confinamiento a través del COVID-19, que ha tenido hasta el momento dos fases. La primera fase de contención, que era cuando pues todavía estábamos un poco previniendo que iba a haber más contagios, y entonces lo que se buscaba era pues intentar reducir la curva de contagios, y pues buscaban no saturar, ¿no? Los hospitales y todo, y pasaron a la fase 2. Fue cuando pasamos de repente a la fase 2 donde ya le llaman de mitigación, y se suspenden eh, pues labores académicas, laborales y sociales. Y aquí viene un tema bien interesante, porque en el tema de las laborales pues tiene que ver gran parte de los negocios. Dejaron solamente abiertos, digamos, o aquellas que se llaman esenciales. Y aquellas esenciales son aquellas que no dependen, de las que no depende la vida. Es decir, no depende la educación, la salud, la alimentación. Entonces, en el término académico se fueron a clase a distancia, como lo que estamos haciendo ahorita. En el término laboral, pues solo quedaron abiertos o están autorizados los negocios que tienen que ver con alimento, con salud, con todos los temas de vivienda, los servicios, es decir, los energéticos, agua, luz, gas, etcétera. Y en el término social, pues todo se cerró prácticamente todo evento social. Las reuniones mismas que tenemos no están incluidas dentro de la fase 2. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues que en el capitalismo estamos acostumbrados a un consumo irracional de cosas que no necesitamos. Entonces, nuestro emprendimiento tiene que ser necesario, tiene que ser algo que sí sea necesario, porque cuando vienen crisis de estas, pues luego nuestros productos, nuestros bienes, nuestros servicios no se venden, porque no forman parte de las cosas indispensables para la vida. Y aquí nos damos cuenta, si en este momento sus bienes, sus servicios no están circulando, no son circulantes en el mercado, quiere decir que hay que repensar esta posibilidad, y por eso insistimos en la relevancia de que las cooperativas tienen que estar ligadas o asociadas directamente con la producción de bienes o servicios que estén muy cercanos, muy próximos al ejercicio pleno de los derechos, principalmente la alimentación, la vivienda o el techo, o el compartir la renta, la salud y la educación o el incremento de conocimientos, capacidades, la vinculación a la tecnología. Entonces, hay que pensar que nuestro producto, nuestro bien o nuestro servicio sea necesario, ¿no? Cuando decimos eso, por ejemplo, en el caso del alimento ahorita, con la crisis sanitaria, se ha estado incrementando todo el tema del alimento a domicilio. Los envíos, todos estos servicios de logística, y las empresas han tenido que transitar a tener que llevar el alimento a domicilio. Los pequeños establecimientos en zonas urbanas, suburbanas y términos rurales aún no, los territorios rurales, pero sí ya se está generando este servicio de comida a domicilio, principalmente con los adultos mayores, para que no salgan de casa. Entonces así transita en la crisis este tema del alimento. El tema de la vivienda es muy fuerte, porque inclusive
el término principal de la campaña es quédate en casa. Este, y aquí es donde decimos más cuando somos trabajadores, trabajadoras, pues cuál casa, cuál vivienda, si no tenemos, no es propia o es arrendada, o no tenemos para pagarla, o no tenemos un salario, o no contamos con eso. Entonces es muy importante considerarlo como un hecho necesario, a lo cual también tienen que estar bien vinculadas las cooperativas hacia el tema de la vivienda, porque ahorita vemos que en un momento de crisis te dicen quédate en casa, pues ¿cuál casa? En el caso de la salud, en esta crisis, pues se ha ocupado mucho el tema de la salud mental y la salud social. Lamentablemente los casos de violencia intrafamiliar, los casos de la violencia dentro de las casas han incrementado por medio de esta contingencia, y también los temas de depresión, de angustia, etcétera. Y entonces el tema de salud mental y el tema de la salud social son muy importantes, y las cooperativas, curiosamente, que tenemos que se dedican a estos temas de salud están teniendo un incremento importante en sus servicios. Y los temas de educación, que es pues un momento muy importante para generar aprendizajes tanto individuales como el caso del negocio, que es reorientar nuestro negocio. Si nuestro negocio funciona ahorita en estos momentos de crisis, quiere decir que va a funcionar el resto del periodo. Entonces tenemos que aprender de esta crisis planetaria, que tiene que ver con que pues los temas naturales, los temas ambientales, los temas sociales, los temas económicos, los temas culturales están influyendo fuertemente a la generación de esta crisis. El virus no tendría este nivel de expansión si tuviéramos una mayor y una mejor conservación de los ecosistemas forestales, si tuviéramos una mejor correlación o vinculación entre las personas, si fuéramos más solidarios, si tuviéramos una economía estable. Estamos hablando de 200 años del capitalismo y ni siquiera hay el dinero suficiente para tener los hospitales y el tratamiento médico para todas las personas. Y el cultural, el cómo responder de manera disciplinada a todas estas emergencias o contingencias. Entonces son los aprendizajes de la vida, de nuestra relación con el ecosistema como especie, de nuestra relación entre nosotros mismos, de nuestra relación económica y nuestras relaciones culturales. Por eso decimos que tiene que ser el emprendimiento necesario, los bienes o servicios que genere la cooperativa tienen que ser necesarios. Y el otro tema es de que tienen que ser adecuados. Adecuado nos referimos no solo a los temas de que sean legales, sino que aquí es donde entra un poco la parte ética, es decir, que no atente contra el resto de los derechos o contra las personas que estamos laborando. Eh, Podemos encontrar muchos negocios que son rentables, pero pues atentan contra la vida, atentan contra la naturaleza, atentan contra la sociedad, atentan contra la cultura, y pues naturalmente pues no son adecuados en dado caso para privilegiar el ejercicio pleno de los derechos. Entonces estas son las tres variables que decimos que tiene que tener la cooperativa eh, para incubarse, para empezar a generarse, que son los temas de que su emprendimiento, su bien o servicio que va a generar, sea posible, sea necesario y sea adecuado. Entonces aquí es donde vamos a entrar con la primera tarea, que vamos a pedirles de favor que me envíen, ya sea por vía correo, por vía WhatsApp. El correo ahorita lo volvemos a repetir, pero el WhatsApp, los compañeros, las compañeras del Frente Auténtico lo tendrán mi número. Es muy importante que me platiquen por qué su idea de negocio actual, su idea de negocio futuro, su intención de agruparse como cooperativa genera un bien o servicio que es posible, que es necesario y que es adecuado. Entonces, esto me lo mandan porque lo que vamos a hacer es que la siguiente parte del taller la vamos a hacer exclusivamente con estos ejemplos, con los ejemplos reales. La mayor parte de las talleres de cooperativa se basan mucho en
temas que tienen que ver con la historia y la legalidad y es importante. Sin embargo, aquí nos vamos directo a los temas que son reales y lo que estamos viviendo, porque ya estamos en procesos de trabajo dentro de estos grupos que se están creando. Entonces, tarea por correo, por WhatsApp, mandar por qué es posible, por qué es necesario y por qué es adecuado el bien o servicio que nosotros generamos para el mercado. Entonces, hasta aquí Bueno, entonces hablando del tema de la tarea, aquí vamos a encontrar en el otro lado, abajo, el correo electrónico que es cooperativas FAT. Aquí lo tenemos, lo vamos a remarcar. Cooperativas FAT, que es a donde hay que mandar estas preguntas que hicimos sobre lo necesario, lo posible y lo adecuado. O por vía WhatsApp. Los compañeros y compañeras del frente tendrán ya mi número telefónico. A partir de esto que comenten es donde vamos a generar los ejemplos para el siguiente tema, que va a ser el módulo de mercado 2. Este es mercado 1, vamos a tener mercado 2 y ya después vamos a seguir con administración y después vamos a seguir con organización, ¿no? Y vamos a cubrir los 3 temas en el módulo, en el bloque de la fase de incubación. Posteriormente veremos el proceso de fortalecimiento y posteriormente el proceso de consolidación en este periodo que nos resta de año. Comentar que estamos en proceso de constitución de varias cooperativas en por medio del frente en este proceso del año. Nos detuvo un poco todo este tema de la contingencia, sin embargo es muy relevante que ya estamos en proceso. Entonces, para el público en general, porque se acordó por medio del frente que estos videos se iban a hacer públicos. Si alguien tiene el interés, sabe que puede, acercarse por medio de la página web, por medio del Facebook, al Frente Auténtico del Trabajo y principalmente en este proceso que estamos haciendo de este bloque de cooperativas, de esta expresión de la economía social y solidaria. Estamos en un proceso de incubación, de generar esta área, regenerar esta área dentro del frente. Entonces, pues agradecer mucho el tiempo y su espacio. Un saludo a Durango, un saludo a Guanajuato, saludo a todo el resto de la República, al sureste mexicano. Y transmitiendo aquí desde el confinamiento, desde el taller, es un tallercito de café y de pintura. Pues les mandamos un fuerte saludo y me despido con una frase de Crónicas de Mictlán, de los cuentos del viento sur, que dice: es que valen más las plumas de Quetzal que su propio canto. Muchas gracias, compañeras, compañeros, y nos estamos viendo en el módulo 2 de mercado para nuevamente seguir intentando esta generación, fortaleciendo esta generación de riqueza. Y pues puño arriba, trabajadoras, trabajadores, un saludo fuerte y un abrazo fraternal a la distancia.